¿ok? Que el Producto Interno Bruto está conformado en su fórmula por 5 factores. El primero es el consumo, el segundo es la inversión, el tercero es el gasto público, después son las importaciones menos las exportaciones menos las importaciones, como ustedes lo están viendo. Bueno, así rápido, ¿qué es el consumo? El consumo es todo lo que las familias mexicanas realizan. Parte de este consumo lo vamos a ver ahorita en el 1.3, que es el mercado de bienes, pues es todo lo que se destina para satisfacer las necesidades de la gente, ¿no? Todas las familias está basado su modelo económico por el consumo. Buscamos el consumir productos de cualquier tipo, desde lo básico para poder alimentarnos hasta por ejemplo, para el ocio, comprar una televisión, el contratar internet, pues es un servicio que al final de cuentas también es creado para satisfacer una necesidad. Nos dice aquí el mercado de bienes que el comportamiento del consumidor es analizado en la teoría del consumo, que establece un supuesto fundamental sobre dicho comportamiento. Entonces, esto quiere decir que dependiendo de la capacidad que tenga la persona o la familia, va a realizar su consumo. Dice acá abajo que los factores determinantes del consumo en el mercado de bienes son varios. Dice, por ejemplo, uno de ellos, dice el consumidor, que va a componer su cesta de la compra en el mercado de bienes o conjunto de gastos de consumo. Esto quiere decir, pues, se va a encargar de satisfacer primero sus necesidades, hablando, o las de la familia, hablando de la alimentación. Después es como una pirámide, vienen las necesidades de seguridad, y luego las necesidades por ahí del ocio, y ya depende de cada familia y de cada persona las necesidades que va teniendo. Bueno, eso en cuanto al consumo, ¿sí? La siguiente variable es la inversión. La inversión se refiere a todo lo que se compra de las empresas, pudiera ser privadas, que se utiliza para la actividad productiva. Por ejemplo, si tienes una tortillería, pues vas a comprar máquinas para hacer tortillas, vas a rentar un local, todo eso es inversión. Ya hablando un poquito más grande, la leche Lala utiliza también inversión en cuanto a la mejora de sus productos, a la investigación de nuevos productos también. Entonces, la inversión es todo aquello que se adquiere de capital privado y que se utiliza también, pues obviamente, porque al final de cuentas, ese dinero va a otra empresa y es el ciclo en cuanto a la medida de producción, ¿no? Y luego, el gasto público, que el gasto público, muchachas, es todo aquello que el gobierno federal, estatal o municipal compra para el desarrollo humano, para el desarrollo social y también obviamente pues el desarrollo económico. Es obligación del gobierno, tanto federal como municipal y estatal, el potenciar el desarrollo humano. Por ejemplo, hospitales, hacer escuelas, hacer caminos, hacer casas para satisfacer las necesidades, porque una casa es una, una necesidad básica de cualquier persona de formar una familia, de tener una casa, o si no quieres formar una familia, por lo menos de tener una casa. Entonces, estamos hablando de que el gobierno es responsable de, con el dinero que junta de los intereses, de los impuestos, perdón, del ICR, del IVA y de otros impuestos que cobra a distintos sectores, potenciar el desarrollo humano y el desarrollo social. Y el último, que es al que quería llegar, son las exportaciones y las importaciones. Bueno, hablando de las exportaciones y las importaciones, pues, como ya les había dicho en la clase pasada, hay países que no cuentan con recursos o con bienes o productos. Ahí está ya Lili. Hay países que no cuentan con recursos o con productos. Estos países, pues,
normalmente viven en un nivel económico bajo, están en un país tercermundista, así se les llama, porque necesitan de empresas productoras, necesitan también de empresas de otros países o de materia prima para poder llevar a cabo la actividad de producción, ¿no? Porque hay países en donde, por ejemplo, no son ricos en bosques, no son ricos en tierras, sus tierras no se pueden cultivar, no tienen pues vacas, no tienen animales, entonces tienen que importar, perdón, todos los productos que consume su gente y tienen que buscar esas transacciones comerciales. En economía se le dice a los productos, como ya les había dicho, bienes, y en economía también se le dice a la materia prima que se extrae de la naturaleza commodities, ¿sí? Entonces, para que ahorita que me escuchen ya el término commodity, ya le vayan entendiendo. Entonces, cuando un país no tiene commodities o no tiene los suficientes bienes para llevar a su población, busca estas transacciones comerciales con otros países. Lo que ustedes están viendo en este momento es las coyunturas, las relaciones que tiene México con otros países. Nosotros, los mexicanos, somos el país con más tratados de libre comercio en todo el mundo. Por ahí vamos a tocar el tema, más que la próxima clase, de los tratados de libre comercio, pero para entrar, darles un preámbulo, antes del 88, antes de Salinas de Gortari, no existían estas relaciones comerciales. Nuestro principal aliado era Argentina, eran algunos países sudafricanos. Existían conflictos políticos con Estados Unidos y por eso no se tenía eh, esos productos de Estados Unidos o esas empresas. Para que me entiendas, yo me acuerdo en los 90, estaba chiquillo y me acuerdo que probé un sneaker porque mi papá me traía, mis tíos me mandaban productos dulces de Estados Unidos, me las mandaban para acá, para México, y a mí me sorprendía tanto porque eran sabores nuevos y productos nuevos de dulces, y aquí no había en México, obviamente, pues porque no existían esas relaciones comerciales, fíjate. Entonces, no existían productos de Estados Unidos, ¿no? Gracias a la globalización, gracias a este intercambio comercial, es la palabra que yo buscaba, han llegado empresas aquí, a Durango, a otras partes de México, para llevar a cabo la actividad de producción. También han llegado empresas, por ejemplo, de servicios, franquicias, restaurantes que tú ya conoces, McDonald's, Kentucky, y muchos productos, como por ejemplo tecnológicos, gracias a este intercambio comercial. Una televisión smart está muy barata, ¿no? Porque hay marcas de China, marcas de Alemania, marcas de Japón, entonces marcas de Estados Unidos, y toda esta competencia produce que los precios bajen en el mercado. Pero lo que yo te quiero mostrar ahorita son los países con los que México tiene en la actualidad, al día de hoy, mayores relaciones comerciales. Por ejemplo, está Estados Unidos. Nosotros, nuestras exportaciones, lo que nosotros creamos de más para mandarlos a otros países, Estados Unidos es nuestro primer socio comercial en cuanto a exportaciones, ¿sí? Es impresionante la dependencia que tenemos de Estados Unidos en todo. 73%. Ahorita vas a ver todo lo que llega de Estados Unidos y a otras partes del mundo en cuanto a productos. 73% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. El que le sigue es Canadá, con el 5.2%. Por acá está China. Nosotros mandamos productos también a China, el 2.1%. Pero China nos manda muchos productos. Ahorita vamos a ver. Los colores, la página se llama os.world, por si quieres investigar a cualquier otro país. Ahorita vamos a ver también Estados Unidos. Aquí está Alemania. Con Alemania también, de allá de Europa, tenemos relaciones comerciales. Nosotros mandamos productos o bienes en el 2.1%. A veces productos terminados y a veces commodities, materia prima, para que lleven a cabo el producto allá. Y aquí hay muchos países, ¿no? Está Polonia con un porcentaje mínimo, pero pues
se tienen relaciones comerciales, algunos empresarios de México tienen relaciones comerciales con aquellos países, Rumania, Irlanda, Portugal. Son mínimos los porcentajes, si tú te fijas, 0.19% con Rusia. De hecho, yo tengo un amigo en Rusia que comercializa aguacate. En Rusia no conocen el aguacate, apenas lo están conociendo, y él tiene sus principales aliados comerciales aquí en Michoacán, de allá del aguacate, ¿no? Entonces, está abriendo fronteras. Acá está Asia, está China con el 2.1, es poco, Singapur, y hay otros países de Asia. Acá está en verde los países de Sudamérica, Brasil, Chile, pero bueno, Estados Unidos es el 73% de las transacciones comerciales, hablando de exportaciones, lo que se fabrica y lo que se manda de aquí, para satisfacer necesidades de allá, de aquel país. Los orígenes, pues las importaciones, China y Estados Unidos son los dos principales aliados comerciales. O sea, nosotros dependemos de cosas que nos manden esos países para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, Estados Unidos, bueno, pues un 51%, esto derivado del Tratado de Libre Comercio, que también forma parte del temario, para que entiendas de aquel entonces que yo te platicaba de Salinas. Este señor, dentro de las cosas buenas que hizo, porque hizo muy pocas cosas buenas, muchas malas, fue el aperturar las fronteras con otros países para los tratados comerciales, y el tratado comercial con América del Norte, que ahorita es Canadá. En la actualidad, ya no sé si ustedes estuvieron viendo por ahí noticias que hablaban de esto, pues en la actualidad se le llama Tratado Comercial de Estados Unidos y Canadá. Ya no es con América del Norte, es Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Y hubo renovaciones. Trump, por ejemplo, quería cerrar empresas automotrices y llevárselas para Estados Unidos. De allá, empresas de Estados Unidos, de la Ford, la GMC, por ejemplo, que están ubicadas aquí en Estados de México, y quería llevárselas para allá porque decía pues que lo que producen aquí de empleos lo pueden producir allá, y esto obviamente pues es mejor para Estados Unidos. Y al final de cuentas pues llegaron ahí a un acuerdo, tanto con los intereses del gobierno de México como con los intereses de los dueños de las ensambladoras automotrices, y pues aquí se quedaron, ¿no? Gracias a Dios. Pero, por ejemplo, China manda muchos productos, todo lo que tú consumes, me imagino que ahí en tu municipio, yo, por ejemplo, o aquí en Durango, ahí en Patoni, bolsas, cintos, mucho es made in China, ¿no? Ropa, la fayuca que le llamamos, todo eso se trae, llega la mayoría de los productos llega por allá por el puerto de Manzanillo, Guadalajara, Michoacán también, aquellos puertos que están por allá, y entra al territorio mexicano, llegan en contenedores, así que se han visto los contenedores, y entran todas las materias primas y las reparten en todo el territorio nacional mediante rutas de logística, obviamente, y de esta manera, pues China se ha vuelto en los últimos 10 años un socio comercial de importaciones, los orígenes, ¿verdad? Para satisfacer. Por ahí está Alemania también con el 4.2%. Bueno, ¿por qué es importante que ustedes entiendan estas líneas? Por ejemplo, pues porque nos dice cómo ha subido nuestras exportaciones, cómo han subido nuestras importaciones. Aquí nos dice la fórmula que son exportaciones menos importaciones. ¿Por qué exportaciones? Porque los productos se hacen aquí. No importa que los productos sean, por ejemplo, un carro de la Ford. Un carro de la Ford, no importa que venga, que se haga, perdón, que sea la Ford de Estados Unidos. Si el carro se hace aquí en México y se exporta, vale como producto exportado de nosotros, ¿sí? Porque el carro se hizo en el territorio y se mandó, no importa que sea de la Ford. Un porcentaje de las ganancias se queda en el territorio. Por eso la fórmula del Producto Interno Bruto es exportaciones menos importaciones. O sea, que se produzca o que se fabrique más de lo que se trae en cuanto a importaciones. Computadoras, esto es lo que más exportamos, con el 5.4%, pertenece a la categoría de máquinas,
Teléfonos también es con el 4%. Por acá están los carros con el 11%. Pertenece a la categoría de transportes. Los vehículos de los carros. Lo que yo les comentaba, nuestra economía está sostenida mucho en cuanto a las ensambladoras de coches. Traen muy buenos sueldos. Por eso esos estados, esas ciudades industrializadas, se vive bien, ¿no? Hay mucho dinero porque pues se paga bien. Todo esto que ustedes están viendo pues está formado en muchas partes por empresas transnacionales de otros países que vienen a producir aquí y a mandar a otros países, ¿no? Y lo que arroja una derrama económica como sueldos, como salarios, impuestos también, y todo eso es muy bueno para el país. Bueno, hay varias categorías que ustedes pueden ver. Aquí está el crudo del petróleo, 4.7%, que se exporta, lo mandamos a otros países para que lo refinen y se convierta en gasolina, por ejemplo. Hay otras categorías como, por ejemplo, está las frutas, los vegetales, productos vegetales, está la industria textil. Hay varias categorías aquí. Ahí si quieren investigar un poquito más, ahí está la página. Y aquí están las importaciones, lo que nosotros traemos, pues si se fijan son partes de vehículos, porque pues aquí se arman los vehículos, entonces traemos partes de otros países para ensamblarlos, ¿no? También traemos petróleo refinado. Esto quiere decir que pues las gasolinas, todavía somos un país que trae mucha gasolina, a pesar de que somos un país rico en cuanto al commodity del petróleo, seguimos trayendo mucha gasolina, que ojalá y el presidente cumpla lo que prometió y empiece a bajar eso y al contrario, no seamos un país así como Emiratos Árabes Unidos, así eh, como esos países donde tú los ves y son hasta muy futuristas. Se me fue el nombre de ese país que está allá en los Emiratos Árabes Unidos, pero que tienen su policía, anda hasta en Lamborghinis y los edificios son impresionantes. Dubái, se llama Dubái. Ojalá y algún día podamos potencializar el petróleo como lo potencializan ellos. Entonces, esto hablando, por ejemplo, de México. Hablando de Estados Unidos, fíjense la diferencia, nuestra dependencia que tenemos de México, pues es hacia Estados Unidos, es mucha, pero Estados Unidos, pues es un país, es una potencia mundial. Yo, por ejemplo, con esto del coronavirus quedé sorprendido cómo lo empezó a afectar. Fueron cientos de miles, ahorita son cientos de miles de muertes que tiene, nada que ver con Italia, nada que ver con España donde empezó. Y esto pues es por tanta gente, ¿no? Y de todas partes del mundo que llegan a Estados Unidos. Imagínense, para poder satisfacer las necesidades de toda esa gente, entonces necesita muchos bienes, muchos productos, muchas empresas también de servicios para que puedan ellos satisfacer esas necesidades. Ahí está cargando el mapa. Vamos a ver si vamos a esperar. Aún así, somos el mayor socio comercial de Estados Unidos. En cuanto a destinos, lo que Estados Unidos exporta, somos el mayor socio comercial, pero no tanto como la dependencia que nosotros tenemos con Estados Unidos. Estados Unidos nos exporta el 15% a nosotros, a Canadá el 12% y está China con el 11%. Fíjense, casi sus exportaciones anda cerca de las que nosotros hacemos con Estados Unidos y obviamente tiene transacciones comerciales con muchísimos países, miles de millones. Aquí dice China, 133 mil millones de dólares. Japón, 66 mil millones de dólares. Alemania, es lo que exporta solo en el año, lo que lleva en el año. Brasil, por ahí también. Y tiene, obviamente, pues los porcentajes son muy altos, ¿no? Corea del Sur también, la India, bueno, Japón. Sus orígenes, pero también, así como exporta, importa muchísimo para satisfacer todas esas necesidades. Entonces,
Ahí entra China, es el primer país, es su primer aliado, China, de Estados Unidos, a pesar de por ahí lo que dicen de que las tensiones comerciales, que esto, lo otro, y no, no es cierto. Aquí vemos que China y Estados Unidos comparten un flujo de economía constante y son dependientes el uno del otro, ¿sí? China con el 22%, México con el 14%, Canadá con el 13%, Japón con el 5.8%, ¿no? Ahí vemos otros países y, bueno, acá arriba viene lo que importa y lo que exporta. Eso para que nos quede un poco más claro de lo que es el Producto Interno Bruto, ¿sale? Bueno, pasando al otro tema, porque ya se detuvo un poquito la página, hablando un poquito del mercado, la teoría, el mercado de bienes, pues lo que yo les estaba diciendo ahorita, dice aquí que el consumo de un individuo aumenta la renta. Generalmente cuando nuestros ingresos crecen, podemos consumir más, ya que al tener una mayor capacidad adquisitiva, nuestras posibilidades de consumo en el mercado de bienes se amplían y mejoran. Dice que, sin embargo, hay que tener presente que existen bienes económicos superiores cuyo consumo aumenta cuando se eleva también la renta. ¿Qué se refiere la renta? La renta, pues, es prácticamente todo el poder adquisitivo, digámoslo así, ¿sí? Por eso dice que el consumo aumenta con la renta. El consumo aumenta con el poder adquisitivo que tú tienes, que te va dejando. Por ejemplo, cuando una empresa es rentable, estamos hablando de que una empresa va dejando un flujo económico, muchas ganancias para la empresa, para sus empleados, y esto quiere decir que es una empresa sana, ¿no? Una empresa posicionada, que no está en crisis. Bueno, dice aquí, es muy difícil encontrar dos agentes económicos que consuman exactamente lo mismo. Bueno, a ver, ¿qué más? Para explicarles lo más básico de esto, porque eso va a acabar la clase. Dejen checo nada más si me escuchan, porque como me volví a conectar. ¿Me escuchan, chavas? Sí, profe. Ok. Dice, si el precio de un bien aumenta por alguna razón, el consumo de ese bien disminuirá, ya que permaneciendo la renta constante, la cantidad de la demanda es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando un bien aumenta, cuando un producto aumenta, es muy común que vaya a bajar el consumo porque la gente va a buscar otras cosas más baratas. Aquí vamos a empezar a platicar, aquí es un preámbulo para empezar a entrar a la oferta y la demanda agregada. Dice acá abajo, en resumen, el aumento de las preferencias personales por el consumo, el aumento de la renta o la reducción en los precios provocan un efecto positivo en el consumo y, por tanto, en la demanda del mercado de bienes. Yo creo que eso queda muy claro. La utilidad en el consumo, dice, la utilidad o medida de satisfacción que produce el consumo de un bien económico es un concepto. Dice, el consumidor tratará de que su utilidad en el consumo sea máxima, es decir, que alcance el más alto valor posible. Bueno, aquí entra un poquito la teoría del valor. La teoría del valor es, para que ustedes se den una idea, yo tengo dos celulares. Un celular de 2,000 pesitos y un celular, por ejemplo, de 15,000 pesitos. Para mí es lo mismo. Para mí valen exactamente lo mismo. Pero yo creo para ti no. Si tú eres una persona con un poder adquisitivo para poder consumir, para poder comprar, por ejemplo, un iPhone 10, pues te compras un iPhone 10, ¿no? Y yo creo para ti ese iPhone 10 vale más que mi celular que yo traigo de 2,000 pesos. Pero para mí vale lo mismo, porque me sirve exactamente para lo mismo, porque para mí funciona igual. Entonces, el valor de las cosas se la vas dando tú. Nos dice la teoría del valor de Adam Smith, que de acuerdo a cuanto más ganamos, más gastamos porque vamos creando necesidades nuevas. Y le damos un valor objetivo, que es el precio que tú ves del iPhone de 10,000 y del celular de 2,000, o subjetivo, que yo te digo que es cuando vale exactamente lo mismo. Bueno,
aquí vamos a dejar la clase, muchachas. Vamos a preguntarles qué es lo que entendieron. ¿Sí? A ver, Jaques, ¿qué entendiste? Pues que, por ejemplo, el mercado de bienes es cuando un consumidor, Ujú. ¿sí me escucha? Sí, 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 adelante. Fíjate, te voy a cambiar la pregunta para hacerlo más importante. ¿Cómo, todo lo que te expliqué, cómo lo puedes aplicar en tu carrera? Si tú crearas una empresa, ¿cómo lo podrías aplicar? A ver, ¿no? Está más fácil, ¿no? O bueno, explícame lo que tú entendiste, pues. Adelante. Silenciaste tu micrófono. Ahí está. Ya te lo desilencié. A ver, Jaques, ¿me escuchas? Bueno, parece que no me escucha. Señorita Rubí. Sí, profe. A ver, Rubí, ¿tú cómo aplicarías todo lo que expliqué ahorita en una empresa que tú tienes? Pues mi empresa ya sería aplicando el Producto Interno Bruto para sacar cuántos he invertido para así poder sacar mi Producto Interno Bruto y ya ver cuánta ganancia tengo de mi producción. Igual en las inversiones, ver si mi producto es factible para alguna exportación o inversiones para así poder lograr Excelente. Poder un, potencializarlo. Bien, bien, bien. sí, para así mismo pues aumentar mi producto interno bruto. Bueno, el Producto Interno Bruto es una medida que se da mucho para medir la economía, ¿eh? Es del país. De lo que tú puedes hacer es exportar tu producto, puedes crear alianzas estratégicas con otros estados, con tu producto, eh, puedes estudiar la economía, por ejemplo, para dar un poquito más barato tu producto o lo que hacen mucho las empresas, si ustedes se han fijado en un Oxxo, cambiar de envases. A veces te lo venden igual el producto, por ejemplo, un champú que tú compras. Cambian de envase y si antes te costaba un champú de 1 litro 80 pesos, ahora te va a costar 75 pesos, pero te lo van a dar de 750 mililitros, o sea, menor medida, pero tú ni siquiera te das cuenta porque el envase está más padre. Son estrategias que hacen las empresas para, mantener su producto en el mercado de bienes, ¿no? Ok, a ver. Lili, una conclusión, Lili. ¿Por qué es importante exportar e importar? Lili. Jaques, ¿ya me escuchas? Ya, profe. ¿Por qué es importante exportar e importar? O comprender todo esto. Pues es importante porque de esa manera aumenta pues el consumo en el país. Es conveniente para el país, pues, Excelente, ya que trae más trabajo, más dinero, más excelente. materia prima, más comodidad. Más oportunidades de trabajo. Muy bien. Bueno, ya se acabó la clase, chavas. No se escuchaba, me imagino que estabas hablando, Lili, pero no se escucha. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Vamos a continuar la próxima semana ya con los otros temas. Vamos a meternos al sistema bancario. Vamos a ver por qué es importante que ustedes tengan una tarjeta de crédito. Y pues si no hay dudas, me retiro. ¿Tienen alguna duda, chavas? No, profe, no se No, escuchaba ahorita ninguna. que hablé, ¿verdad? No.
No, no se escucha. De hecho, yo creo que estás hablando del celular de Gallo, ¿verdad? De Rubí. Sí, 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 del celular no se escucha. Ok, no, pero no te apures, son muy listos los tres. Gracias, chavos, por conectarse. Que tengan bonito fin de semana, que estén bien. gracias. Gracias igualmente, profe. Hasta Gracias a luego.